Así se expresaba una elegía o lamentación sumeria de aquella época tan funesta. El viento adverso de la tempestad, para cambiar los tiempos y para extirpar la ley, ha provocado el huracán y trastornado el antiguo orden de Sumer. Los tiempos del gran rey se han esfumado. Ahora las ciudades del país son cenizas y desiertos los parques y cercados. Ya no vela la madre a sus hijos, ni el marido llama amorosamente a la esposa, mucho menos la amada se reclina en el pecho del amado. El rey se marchó y los hijos lloran de dolor. El país fue dividido entre los soberanos de Mari y Elam. Hacia el 1800 a.C., el rey semita de Babilonia conquistó la mayor parte de Mesopotamia y fundó un nuevo imperio que más tarde eclipsaría en magnificencia al mismo imperio de Sargón. Ur, ciudad-estado. La ciudad del patriarca Abraham. Se tiene cierta propensión a presentar al patriarca Abraham, que a la voz de Yahvé abandonó Ur de Caldea y partió hacia el país de Canaán como un jefe nómada primitivo. Las excavaciones efectuadas en Irak por Leonard Woolley en 1927 y 1928 han demostrado que Ur, la ciudad de Abraham, no obstante sus chozas de arcilla, alojaba espléndidamente una gran parte de su población y llegó a tener importancia mundial. En su mejor época, en la tercera dinastía, la ciudad abarcaba más de 15 kilómetros cuadrados y sus barrios residenciales eran semejantes a los de una ciudad oriental de nuestra época. Calles estrechas para el tránsito de peatones y asnos, flanqueadas por casas, al menos las de la burguesía acomodada, espaciosas y confortables, que frecuentemente constaban de 10 o 12 pisos. Cada edificio estaba construido alrededor de un patio cuadrado, embaldosado, con un surtidor en medio. Una escalera conducía a una galería balcón que rodeaba el patio por sus cuatro costados y que daba acceso a las habitaciones cubiertas con ramas de sauce o con arcilla cocida. El tejado sobresalía por el patio para proteger también la galería. Posiblemente Abraham habitaba una mansión de este tipo antes de abandonar Ur con la familia y todos los esclavos. De haber sido así, su casa no habría tenido nada que envidiar a la de un griego o un romano acomodado de casi 2000 años más tarde. Algunas mansiones poseían una pequeña cámara funeraria o una cueva con cúpula para depositar sus difuntos. Parece ser que estas criptas se llenaban enseguida, por lo que entonces no quedaba a la familia más remedio que construir una nueva casa para colocar a los muertos. Quizás por esta razón eran tan extensas las ciudades. Esplendor urbano de Ur. Ur poseyó sin duda un puerto con bodegas y edificios comerciales, pero hasta el presente se sabe muy poco sobre ello. En cambio, se saben muchas cosas acerca de sus templos. El de Ur se levantaba en medio de la ciudad y estaba construido según el modelo tradicional de los templos sumerios. En el atrio, formado por una gran plataforma, se elevaban diversos templos secundarios y otros edificios. Después de atravesar este atrio se llegaba a otro plano más elevado, en donde con todo su esplendor aparecía la torre sagrada o sigurat. La base de estos sigurat tenía una longitud de cerca de 70 metros y una anchura de 50. Constaba de 3 pisos y su altura total era de unos 23 metros. El primer piso tenía una altura de casi 17 metros, con terrazas abiertas a los 4 lados. El piso siguiente era de menor dimensión y en sus terrazas se plantaban árboles y flores. Este método de construcción, aplicado tanto a los templos como a los palacios, perduró durante 1500 años, hasta la Babilonia de Nabucodonosor, y fue el origen de los famosos jardines colgantes. En el piso superior se levantaba un pequeño templo y una sola sala, consagrado al dios lunar Nanar, divinidad tutelar de Ur. Desde el entresuelo, 3 escaleras de 100 peldaños cada una conducían al primer piso, donde convergían en una portada monumental. La escalera continuaba hasta la cima. Por esas mismas escaleras se llegaba a las terrazas y desfilaban las procesiones en honor del dios Nanar, con hábitos de todos los colores y cargados los brazos con ofrendas. Los sacerdotes avanzaban a lo largo de las escalinatas, guiados por el rey, al son de las arpas y otros instrumentos. La población podía seguir la ceremonia a distancia. Hay un cierto parecido entre este espectáculo y el sueño de Jacob, ángeles que suben y bajan por una inmensa escalera que conducía al cielo. Génesis 28:12. Todavía no es posible saber qué influencias religiosas fundamentan esta manera de construir templos.
Quizás fueron las mismas que inspiraron la construcción de las pirámides de Egipto y los templos precolombinos americanos. Quizás exista cierta relación con el culto al sol y a la luna, pero en lo que concierne a los sumerios, acaso haya que buscar la explicación en sus orígenes montañeses. Muchos pueblos de la antigüedad colocaban en ciertas montañas la morada de sus dioses, y algunos incluso les tributaban culto en la misma cima de tales montañas sagradas. En varios bajorrelieves sumerios los dioses están representados en la cumbre de un morro. Los templos de Ur y de otros lugares nos han dado una idea muy clara del nivel cultural de los sumerios, de su ingenio, de su arte y de sus riquezas. Guley descubre unas tumbas reales. Y, sin embargo, todavía se han hecho descubrimientos más importantes. En 1926-27, la expedición de Guley descubrió las tumbas reales de Ur, que él creyó posible datar entre el 3000 y el 2700 años antes de la era cristiana. Hallazgos más recientes parecen acercar los 2 o 3 siglos. Se trataba de una necrópolis relativamente grande, con tumbas colocadas unas debajo de otras hasta 6 hileras. Los sepultados eran nobles y ciudadanos ordinarios indistintamente. Las tumbas más lujosas ya habían sido saqueadas en la antigüedad, quizás cuando todavía los enterramientos eran recientes. En 2 de estas tumbas yacían presumiblemente un rey y una reina. En el sepulcro del soberano Adaragi habían entrado a saco, pero el de la reina permanecía intacto cuando los arqueólogos penetraron allí. Estos encontraron en un pozo situado en la parte exterior de la tumba gran cantidad de restos de seres humanos y animales sacrificados con los difuntos. La espalda de la reina Subad estaba recubierta de aderezos de oro y piedras preciosas, se cubría con una espesa peluca rodeada por una cinta de oro y en la frente llevaba una maravillosa diadema. En la cinta había 3 cadenas, una de las cuales formaba por pequeños anillos de oro descendía sobre la frente, la segunda era de hojas de haya y la tercera de sauce, todas ellas de oro puro. Basándose en los cráneos descubiertos por un hábil especialista pudo modelar con la colaboración de un antropólogo la cabeza de una mujer sumeria. El aderezo de Subad estaba tan bien conservado que pudo colocarse en el modelo, con lo que podemos imaginarnos a la reina en todo su esplendor. A la cabeza y a los pies de esa gran dama yacían 2 mujeres. El sepulcro encerraba además numerosos objetos usuales y adornos de oro, plata, cobre, piedras preciosas y madera. En el exterior de la tumba, en el pozo ya citado, se encontraron numerosas ofrendas, coches tirados por asnos o bueyes con sus conductores, un par de cabezas de animales de plata procedentes de algún trono, platos, cántaros y armas, sin olvidar las damas de compañía, los guardias de corps y los servidores de la reina. Las mujeres, 9 en total, estaban medio sentadas, medio acostadas contra el muro de la cripta, y todas llevaban aderezos casi tan ricos como las de Subad. El problema de los sacrificios humanos. El problema más importante que plantean estas tumbas es el de los sacrificios humanos. Abargi había recibido el sacrificio de más de 70 hombres y Subad de unos 50. No se conoce ningún documento, observa Gully, que haga alusión a estos sacrificios humanos. Los arqueólogos no han encontrado ninguna otra huella de costumbre parecida, ni ninguna supervivencia en época más tardía. Si estos sacrificios se quisieran explicar por la divinización de los primeros reyes, se han de hacer constar, por otra parte, que en este período histórico ni las mayores divinidades exigían tal ofrenda. Parece ser que las víctimas no eran esclavos, sino cortesanos distinguidos que seguían a su rey o a su reina a la tumba, pues en la de sus súbditos no se encuentran sacrificios. Es probable que la explicación sea esta. Los reyes eran considerados como dioses, que a su muerte pasaban sencillamente del mundo terrenal al mundo de los otros dioses. El ser sacrificado de los dioses era una suerte envidiable. La posición de los sacrificados prueba que morían con cierto placer. Los aderezos de las mujeres estaban incólumes, y ello demuestra que las víctimas no resistieron a la muerte ni conocieron la agonía de ser enterrados vivos. Guley cree que entraban en procesión en la tumba, se acostaban en la actitud prescripta y tomaban algún veneno de efecto muy rápido, quizás opio o hashish. Luego, dirigidos por el maestro de ceremonia, sus deudos u otras personas daban una última mano a los menores detalles, para dejarlo todo en orden. Los coches, el equipaje y la presencia de soldados y damas de la corte indicaban que pensaban que los reyes partían para un largo viaje, a cuyo término establecían su nueva morada. Pero no todos los investigadores piensan como Gully, que las tumbas por él descritas son tumbas reales. Algunos opinan, más bien, que Abargi, cuyo nombre no figura en las listas dinásticas, y Subad no eran de sangre real, sino 2 personas que desempeñaron el papel de dioses en una fiesta de la fecundidad celebrada en el Sigurat.
una teología naturalista. Los sumerios veían el origen de todas las cosas en dos principios, o fuerzas opuestas: Apsu, principio masculino, origen del bien, y Tiamat, principio femenino, origen del mal. Apsu era el padre del mar y de los planetas, mientras que Tiamat era la madre del barro y de los monstruos. Los dos estaban representados por el agua. En efecto, para los sumerios, el mar, los ríos y los canales formaban la primera condición para la vida. De la unión de ambos principios nacían los dioses. Primero, el dios del cielo y la diosa de la tierra, que tuvieron tres hijos: Anu, el más grande de los dioses propiamente dichos, que reinaba en el cielo; Ea, que reinaba en el mar; y Enlil, que reinaba en la tierra. Ea creó al hombre del barro, pero como Enlil era el dios de la tierra, Sumer y toda la humanidad estaban colocados bajo su poder. Las tres divinidades habían creado también el sol, la luna y las estrellas. Los distintos dioses estaban asociados a los cuerpos celestes, idea que fue adoptada por civilizaciones posteriores. El planeta que recibió más tarde el nombre de Venus, o Afrodita, la diosa del amor entre los romanos o entre los griegos, estaba ya asociado entre los sumerios a su diosa del amor, Ishtar. Fueron también los sumerios los primeros que introdujeron las divisiones cronológicas que utilizamos actualmente y dieron nombre a los días según los dioses. Sin Enlil, príncipe de cielos y tierra, ninguna ciudad sería edificada, ni establecimiento fundado, ni establo construido, ni aprisco instalado. Ningún rey sería proclamado, ni sumo sacerdote nacido, ni pontífice, ni gran sacerdotisa sería escogida por aquella que predice el porvenir. Los trabajadores no tendrían dueño, ni capataz. Los ríos no saldrían de madre, los peces del mar no depositarían sus huevos en el juncal, las aves del cielo no construirían sus nidos en la ancha tierra. En el cielo las nubes vagabundas no darían humedad, ni plantas ni hierbas, gloria del campo, podrían crecer, y en campiña o pradera los ricos cereales no podrían florecer, los árboles plantados en el boscoso monte no darían frutos. Enlil, descontento de los hombres y con la aprobación de los demás dioses, decidió castigarlos por sus pecados, enviándoles una terrible inundación. Pero Ea, dios del mar, era contrario a este castigo y advirtió a su amigo Utnapishtim, quien construyó un barco que pudo salvarles a él y a su familia y a sus animales. Luego los demás dioses se arrepintieron de haber desencadenado el diluvio y se congratularon de que el género humano hubiera podido sobrevivir a la inundación. Vida terrena y ultraterrena. Los sumerios tenían una idea muy sombría de lo que los esperaba después de la muerte. El hombre en forma de espíritu sobrevivía más en algún lugar en donde reinaba el dios Nergal, asistido de un grupo de espíritus maléficos. En estos infiernos tenebrosos y fríos erraban los espíritus de los difuntos, vestidos de plumas y alimentándose de barro y polvo. Nadie alcanzaba la dicha después de la muerte. Por eso los sumerios rendían culto a sus dioses sin otra esperanza que lograr bienes terrenales, como la riqueza y la salud. Su fe implicaba, sin embargo, algunas obligaciones morales. El que quería alcanzar el favor de los dioses para vivir felizmente en la tierra no debía cometer pecados. En todas partes existen al lado de la religión oficial otras concepciones y mitos más populares. Los sumerios no fueron la excepción a la regla, y tales mitos encontraron forma poética en las leyendas surgidas en torno a los hechos de sus héroes, semejantes a dioses. El más conocido de ellos fue Gilgamesh, quien trató de robar a los dioses los frutos del árbol de la vida para ofrecerlos a los hombres y hacerlos así inmortales. Desgraciadamente fracasó en su tentativa. Ya en vida, la mayor parte de los reyes eran considerados como dioses. Este fue el caso de Gudea, que en teoría no era más que un gobernador a las órdenes del rey de los Guti, pero de hecho era rey independiente en Lagash. En la consagración del gran templo de Ningirsu, Gudea se declaró hijo de Anu, dios del cielo. Documentos de la época relatan esta ceremonia. La Gaia entera vivió una semana dedicada a celebrar orgías frenéticas, forma habitual entre los pueblos primitivos de festejar a sus dioses de la fecundidad. Los mitos y leyendas que surgieron posteriormente ganaron en variedad y en profundidad respecto a la doctrina primitiva y le dieron tema a unos poemas religiosos de gran belleza.